Y bueno, para hablar un poco más acerca de este tema, vamos a recibir con nosotros al periodista Manuel Hernández Borbolla. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda Belinda Urías. Aquí estoy con Jesús Escobar. Hola, ¿qué tal, Belinda? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para Jesús. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Y bueno, antes que nada, yo quisiera arrancar con la siguiente pregunta. ¿Qué opinas tú al respecto de lo que dijo Ebrard? Pues me parece que se tardó mucho en tomar una decisión. Fueron más de 2 meses ahí de incertidumbre y al final pues se quedó donde se hubiera quedado desde el principio, ¿no? Solo que parecía que no tenía muy definido qué iba a hacer en caso de que rompiera con Morena. Estuvo alargando demasiado ese tema y creo que perdió buena parte de su capital político en esos momentos de indecisión, casi 2 meses de indecisiones, y obviamente pues ahora le va a costar más trabajo negociar, aunque pues por lo dicho también por el ex canciller, pues parece que ya llegaron a un acuerdo con Claudia Sheinbaum, que ahora pues tiene la estafeta de el movimiento de la Cuarta Transformación. ¿Qué tal, mi querido Manuel? Oye, ¿por qué crees tú que se tardó tanto Marcelo Ebrard en dar una decisión? Estaba muy enojado al principio, después se fue de vacaciones, había anunciado una gira por el país. ¿Por qué la tardanza de Ebrard? Pues a mí me parece un muy mal cálculo político. Estaba esperando a ver qué tanto le ofrecían el Movimiento Ciudadano. De hecho, por ahí circularon algunas notas, pues de que estaban viendo a ver quién le ofrecía más posiciones en el Congreso. Y al final, pues ninguno se acabó decantando por Marcelo Ebrard, se acabó desinflando y eso pues le restó mucha fuerza al mensaje que lanzó hoy. Digamos, pues va a regresar por la puerta de atrás Marcelo Ebrard, y también creo que fue la presión de mucha de su gente que necesitaban ya una definición para ver si se nominaban para ser reelegidos en el Congreso por el partido Morena o por algún otro partido. Entonces ahorita pues va a quedar un poco endeble la situación de muchos simpatizantes de Marcelo Ebrard que están ocupando posiciones políticas y que van a quedar un poco al garete ahora en esta negociación, luego de que pues Marcelo va a tener que regresar por la puerta de atrás. Cambiándote el tema, ¿fue político la decisión, crees tú, a favor de Brugada? Sí, me parece que de alguna manera la dirigencia de Morena pues entendió el mensaje de un sector de la militancia de su propio partido de que no querían la candidatura de Omar García Harfuch. Creo que le midieron y consideraron que esto podía fracturar internamente al partido, no solo en la capital, sino en el resto del país, y prefirieron optar usando pues la opción que les da esto de la paridad de género en las candidaturas, pues optar por la candidatura de Clara Brugada, que era la candidata natural desde el principio, aunque pues el hecho de que haya arrasado Omar García Harfuch en todas las encuestas pues lo hizo un poco complicado, pero pues parece que él aceptó esta decisión y que van a llegar a un buen acuerdo. Me imagino que le darán, además del Senado, algunas otras posiciones a Harfuch, y ya veremos si termina trabajando dentro del gabinete de Claudia Sheinbaum en caso de que llegue a la presidencia de México. ¿En un futuro ves tú que existan diferencias más profundas entre izquierda y obradoristas? Pues yo lo he comentado desde pues que empezó el sexenio de López Obrador. Creo que va a haber cada vez un desgaste mayor mientras Morena siga reclutando a políticos que en su momento colaboraron con otros partidos como el PRI y el PAN. Veo que ha sido algunas de las críticas que se le han hecho, por ejemplo, a la candidata de Morena en Jalisco, a Claudia Delgadillo, entre otros perfiles, ¿no? Creo que la candidatura de Chiapas con Eduardo Ramírez, pues también generó algunas críticas en este sentido, y me parece que lo de Harfuch logró aliviar momentáneamente ese tipo de tensiones, pero pues sí debe de tener muy en cuenta Morena que mientras siga posicionando perfiles de la vieja clase política, pues irá viendo un proceso de desgaste cada vez mayor. Oye, Manuel, ¿cómo entendemos en este marco que mencionas ese 40% a favor de Omar García Harfuch, que a final de cuentas le sacó una ventaja considerable a la propia Clara Brugada, al doctor Hugo López-Gatell, que eran representantes de esa izquierda que, como bien defines, se levantó literalmente ante las decisiones que estaban tomando en una cúpula partidista? Pero a final de cuentas hay un 40% de gente que participó en esta encuesta. ¿Cómo entendemos si son simpatizantes de Morena que vieron que la candidatura de Harfuch era viable?
Sí, es de llamar la atención ese asunto, sobre todo porque realmente quienes empiezan a impulsar a la candidatura de Omar García Harfuch, pues son los medios corporativos que lo empezaron a incluir en sus encuestas de opinión. Y a partir de ahí, pues vimos una campaña, pues prácticamente desde que inició 2023, Harfuch se ha estado moviendo en algunos medios de comunicación y demás. Y a mí me parece que Claudia Sheinbaum, pues lo dejó moverse. Fue creciendo, obviamente hubo un impulso muy grande de muchos comentaristas de la prensa corporativa, lo cual fue también visto con malos ojos por parte de la militancia, y esto fue parte de las fricciones que se ocasionaron en estos últimos meses. Me parece que de alguna manera eso evidencia el peso que todavía sigue teniendo la prensa corporativa a la hora de posicionar algunos perfiles y algunos candidatos, y digamos que García Harfuch pues estaba ahí en medio, ¿no? Tenía el apoyo de la prensa corporativa y al mismo tiempo de un sector de la dirigencia de Morena. Entonces eso lo catapultó o hizo que sus números crecieran rápidamente. Una vez que Clara Brugada se sumó o definió que iba por la candidatura de la Ciudad de México, Omar García Harfuch ya tenía un recorrido importante en medios, y lo mismo le pasó a Hugo López-Gatell, que a pesar de ser uno de los mejores cuadros de la 4T desde mi opinión, llegó demasiado tarde a la contienda, y eso le costó trabajo remontar la diferencia que ya existía, pero aún así creo que el ex subsecretario de Salud hizo un muy buen papel haciendo una campaña a ras de tierra, pero pues era una desventaja que ya le fue imposible remontar. ¿Tú ves con esta decisión, porque ese es otro de los puntos que se han puesto sobre la mesa, muchos de estos, esa es una opinión personal, de forma muy perversa, ¿crees que debilita la figura de Claudia Sheinbaum este resultado a favor de Clara Brugada? Yo la verdad no lo creo. He visto a muchos comentaristas, sobre todo identificados con la derecha, hacer este tipo de comentarios, ¿no? De que iba a ser una derrota política para Sheinbaum el imponer o dejar fuera a Omar García Harfuch de la contienda por la Ciudad de México. Yo más bien creo que los comentaristas afines a la derecha pues estaban tratando de elevar el costo político de esta decisión que se empezaba a ver venir en los últimos días. Vimos una operación política por parte de Morena para desinflar a Harfuch en los últimos días y tratar de ahí de acomodar a Clara Brugada ante estas protestas. Y creo que pues más bien va a salir fortalecido Morena. O sea, a final de cuentas va a haber unidad a regañadientes, incluso en el caso de Marcelo Ebrard, pero en el caso de la Ciudad de México, pues parece que van a ir juntos, y a la larga eso va a ser mucho más rentable y redituable para Morena que lo que hubiera sido una posible fractura por la imposición de Omar García Harfuch. Entonces me parece que pues se equivocan rotundamente, para variar, los comentócratas de la vieja oligarquía mexicana, porque están más bien operando políticamente más que tratar de hacer un análisis de la situación. Creo que lo va a tener muy difícil el bloque opositor en la Ciudad de México, y sobre todo ahora que con la designación de Santiago Tabuada por parte del PAN, pues ya generó ahí críticas entre el PRI y el PRD, ¿no? Si a eso le sumamos pues las otras críticas que ha hecho la candidata presidencial Xóchitl Gálvez contra Alito Moreno, el presidente del PRI, pues no se ve que estén con mucha unidad, que digamos, en el bloque opositor, y eso les va a dificultar mucho las cosas. ¿Cómo entendemos la candidatura de Santiago Tabuada? Pues me parece que les estaba costando trabajo conseguir un candidato de unidad, y el PAN decide pues irse por la libre, pero a final de cuentas pues esto va a meter ruido a la hora de otras candidaturas, sobre todo en las diputaciones o en las alcaldías. Creo que eso va a meter mucho ruido, y que de alguna manera pues se van haciendo cada vez más evidentes las grietas de este bloque opositor, que no respeta sus propias reglas, ¿no? Ya habían definido algunas reglas para ir con un candidato de unidad en la Ciudad de México, y a la mera hora pues hacen lo que quieren, y eso pues va minando la credibilidad entre la misma alianza que están tejiendo. Entonces creo que cada vez les va a resultar más difícil poder competir en 2024, y yo ya veo señales de que incluso podrían irse hasta la tercera fuerza. Creo que el Movimiento Ciudadano les podría quitar ese lugar de segunda fuerza que tienen actualmente. Manuel Hernández Borbolla, de verdad siempre es un placer platicar contigo y escucharte.